El ser humano es así. Un ministro de Dios puede trabajar todo lo que quiera, que en el momento en que alguno algo le moleste, le disguste, adiós. Y no solo puede abandonar una iglesia, algunos abandonan incluso al Señor. Ni siquiera se van para una iglesia buena, sino que simplemente se van para siempre. Toda persona que se va por mal agradecida, con un corazón enojado, se va a llevar problemas a otra iglesia. Allá se llevan los problemas y le causa problemas al otro pastor, porque el problema no siempre es la iglesia, el problema es el corazón de la persona rebelde. El Señor Jesús sabía, por tanto, dice el versículo 45-46, cuando Él vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que Él había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, habían visto los milagros. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces el Señor Jesús se encuentra con un oficial del rey. ¿Quién era un oficial del rey? Un soldado especial que los reyes tenían en su corte y tenía alto rango. Era una persona especial del palacio del rey, en este caso el rey Herodes. Ahora bien, quiero que vean esto. El Señor Jesús entra allí y me llama la atención porque dice que donde Él había convertido el agua en vino, en Caná. Y en Capernaum estaba el oficial, eso quedaba como a 25 kilómetros más o menos en la geografía, 25 kilómetros. Pero la fama de Cristo había corrido por todas las regiones, total que el Señor cuando llegó a Galilea, alguien de una vez salió corriendo, un caballo, un burro, lo que sea, y llegó hasta Capernaum y dio la noticia y le dijeron al oficial: mira, escuchamos que tu hijo está enfermo y tú dijiste que querías conocer a Jesús, está aquí a 25 kilómetros, a 25, digo, está allá. Yo me voy para allá. Yo sé que Él puede hacerme el milagro. Yo escuché y he visto que Él hace señales. La fama de Él ha corrido. Mi hijo está enfermo. La fama del Señor corría por todos lados. Yo creo que el Señor Jesús era para que hubiese tenido la iglesia más grande del mundo. Mejor dicho, Billy Graham tenía que quedarle en pañales de la cantidad de gente que tendría que tener en su iglesia, y no fue así. En el capítulo 6 de Juan, usted lee, cuando lleguemos allí, hoy se lo voy a resumir. Y a partir del versículo 60, el Señor viene reprendiéndolos desde el versículo por ahí 15 en adelante, los viene reprendiendo. Y cuando llega al versículo 60, dice: cuando escucharon la palabra de Jesús, dijeron: dura es esta palabra, no la podemos soportar. Y luego sigue leyendo de ahí para abajo y dice: desde aquel día, muchos discípulos dejaron de seguirme y abandonaron. Posiblemente la mamá de un hijo resucitado, posiblemente un inválido que ahora caminaba, también la abandonó. La gente que había comido pan gratis por algunos días mientras Él predicaba, también la abandonaron. ¿Cuántos favores había hecho el Señor y le abandonaron? El Señor Jesús llegó allí y dijo: bueno, en Caná fue que convertí el agua en vino, y todos vieron el gran milagro que se hizo. Me imagino que estarán recordando eso. Bueno, de todas maneras estoy solo tratando de ilustrar, porque el Señor Jesús sabía lo que había en el corazón de la gente. Pero el amor del Señor como predicador, como Salvador, le hacía ir a lugares que le van a rechazar. Un predicador y un cristiano que ame a Dios y ame las almas de verdad, no le importa que lo rechace y lo desprecie. Él vuelve. ¿Otra vez a esa ciudad? Sí. ¿Otra vez va a predicar en esa iglesia donde le hicieron mala cara? Si me invitan, voy. Pero esa gente de ese pueblo, de esa calle, de ese barrio, no le ha tratado bien. Igual, el predicador de Dios vuelve. Él insiste. Tiene una sola meta. ¿Cuál es? Que las almas escuchen el Evangelio, que se conviertan, que se aclaren, que las familias cambien, no importa cuántas veces haya que hablarles. Así de que el Señor Jesús regresó a ese lugar. Aparentemente lo querían, pero no era así. El Señor Jesús, cuando tiene un plan con alguien, Él insiste. ¿Sabría el Señor Jesús que se encontraría con el oficial del rey? ¿Qué sería lo que el Señor Jesús no sabía? Cuando Él pasó por Samaria,
se encontró a la samaritana? ¿Por casualidad o lo vio el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo vio. Y él, cuando se encuentra a la samaritana, ya sabía que el Espíritu Santo haría una obra en esa samaritana. Cuando el oficial vino, el Señor Jesús sabía por qué estaba allí. Vengo por este oficial. Un oficial de alto rango de la corte del rey. Haga usted cuenta un guardaespaldas y un poquito más. Un guardaespaldas del presidente, que está muy cerca y que además es como un amigo del gobierno. ¿Sí? Hágale cuenta. ¿Se sentirá orgulloso ese oficial? Muy orgulloso. En todas partes cuenta, si él quiere, yo soy oficial del gobierno, de la nación. Así de que este oficial podía ser un hombre arrogante, orgulloso, pero no importa qué rango tenga un hombre cuando descubre que el Señor Jesús es el Salvador. Ahí es que un hombre agacha su cabeza. Delante de Dios no se las da de general, ni de teniente, ni de capitán, comandante, no, sino él reconoce que el Señor es el jefe. ¿Cuántos aquí reconocen que Él es el jefe? Amado, quítese todo título de encima, todo rango de encima, quítese todo eso cuando se trate del Señor Jesús. Cuando se trate de Él, agache su cabeza. Este oficial dijo: voy a caminar estos 25 kilómetros, pero llego hasta donde está el Señor. Y llegó allí. Vamos a ver cómo fue el encuentro. En el capítulo o en el versículo 46, pero en la parte B, o sea, al final del versículo, dice: y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Le rogó. ¿Cómo debemos ir ante Cristo? Con ruego, con humildad. Por eso detestamos mucho ese evangelio moderno que se ha metido en algunas iglesias del decreto. ¿Cómo que decreto? Que yo decreto, yo establezco que mi hijo se sana, lo ordeno, anulo toda enfermedad, la mato, la ahorco, la ato, la echo no sé en dónde, en el túnel del infierno. Bueno, si usted puede hacer todo eso, ¿para qué necesita a Dios? Usted no necesita a Dios. Ese es un evangelio que hay hoy metido en las iglesias, que decreto, que anulo, que establezco, que yo perjuro. Amado hermano, si pudiéramos hacer estas cosas, no necesitaríamos al Señor. Nosotros necesitamos con ruego suplicar al único que es jefe de todo lo que existe en esta tierra. Él es el Señor. Él está por encima de nosotros. Suena como quiera que suene, tengo que decirlo, pero sus decretos como hombre no representan absolutamente nada para Dios hasta que usted venga a Él humildemente. Aquí estamos hablando del oficial del rey. Un oficial tenía un alto rango. Jesús era criado en la familia de un carpintero. La gente pensaba que él era simplemente un carpintero, hijo de un carpintero. Eso creían los vecinos. Cuando Dios revelaba a alguno que él era el Señor, ese se humillaba. Y no solo creyeron gente del vulgo, del pueblo, pescadores, zapateros, no, también creyeron fariseos, la Biblia lo declara, creyeron oficiales, centuriones, y en este caso el oficial de un rey que escuchó y dijo: bueno, yo puedo tener un alto rango, pero Él es el Señor. Alguien quizá le dijo: pero si ese es un carpintero, criado con un carpintero. No. Yo he leído la Biblia y he sabido que nadie puede hacer las señales que hace este hombre si no es el Mesías. Tiene que ser el Mesías. De eso no hay duda. Hubo tan pocos en Israel que lograron entender que Él era el Mesías. Hubo tan pocos que escudriñaron la palabra para descubrir los misterios que escribió Daniel en el capítulo 9. En el capítulo 9 estaba el calendario de la venida del Mesías, justo la fecha y las señales que todos los profetas dijeron de Cristo estaban cumplidas en Él. Solo había que mirar el calendario para entender que el tiempo estaba cumplido. Él tenía que ser el Mesías. Nadie podía echar demonios, Él echaba demonios.
Nadie podía sanar leprosos, él sanaba leprosos. Alguien dice, pero Eliseo sanó un leproso. ¿Cuántos leprosos sanó? Uno. Y no judío. ¿De dónde era el leproso? Teólogo. Sirio. Gracias, hermano. Y está de 20 puntos, mira. Era un sirio. Era general del ejército sirio. Y se llamaba Naamán. Naamán el sirio. Un solo leproso sanó Eliseo. Los endemoniados no podían ser libres. Nadie los liberaba. Morían endemoniados. Los leprosos morían leprosos. Los mudos morían mudos. El chueco, ese torcido, el nieto de Saúl, que estuvo comiendo en la mesa de David, nadie pudo sanarlo. Quedó lisiado desde los 5 años de edad. Toda la vida lisiado. Y David lo trajo a su palacio lisiado. Nadie podía sanarlo. Pero cuando Cristo llegó, los cojos se paraban, los inválidos se paraban, los muertos resucitaban, los endemoniados eran libres. Amados hermanos, los leprosos eran limpiados, sordos oían, ciegos veían, los milagros ocurrían por todas partes. Juan dice que eran demasiados milagros, no podían escribirlo todo, no había chance para eso. Este tenía que ser el Mesías, pero no quisieron creer. Piense un poquito en eso. No quisieron creer. Pero muchos o algunos creyeron. Y entre esos este oficial del rey dice, este tiene que ser el Mesías. Además yo vi los milagros que él hizo allá en Jerusalén. Yo voy a ir a él. Vamos a ver qué pasó. Versículo 48. Nos encontramos con el diálogo que tiene Jesús con él y una reprensión que le hace. Dice, leamos otra vez el 47. El oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, o sea, caminó esos 25 kilómetros y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Recuerde que le estoy diciendo, no había taxis y el terreno era difícil. Cuando no era montaña, era desierto. Había que echarle, hermano, para llegar, ¿sí? Ahora bien, el 48 dice, entonces Jesús le dijo, mire lo que el Señor le dijo, si no vienen señales y prodigios, no creeréis. Lo primero que hizo el Señor fue reprenderlo. Ahora yo quiero que usted se imagine a un predicador sencillo como Jesús, que la gente decía que era hijo de un carpintero, criado con una familia pobre porque ellos no eran ricos, ¿sí? Él no vino a ser un principado poderoso ni rey, no, él vino a ser un hombre sencillo. Y este hombre sencillo, de solo 31, 32 años de edad, joven, de vestidura sencilla, aunque a veces tenía ropas elegantes que le hacían unas mujeres que le tejían según las escrituras, dice eso también, había gente que lo bendecía, así, pero era un hombre sencillo, criado entre el pueblo, entre los pobres. Él viene y le dice a un oficial, le dice, claro, si no hubiera visto los milagros en Jerusalén no crees, ¿verdad? Reprender a un oficial de alto rango.